Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del entretenimiento turco y que tiene a muchos de ustedes, y a mí también, con el corazón en un puño. Prepárense para una historia cargada de emociones, de esas que nos tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre los lazos familiares y el poder del apoyo incondicional. Si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente disfrutan de las noticias del espectáculo con un toque humano, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el fascinante relato que les tengo preparado, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es muy sencillo, solo un clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el contenido más interesante y conmovedor. El título de hoy, emotiva petición de la hermana de Hande a Kerem Bürsin en vídeo, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a tratar. Vamos a desgranar cada detalle de esta conmovedora solicitud que ha capturado la atención de miles de personas. Se trata de un momento íntimo, pero que ha trascendido las barreras de lo privado para convertirse en un símbolo de esperanza y fortaleza. Veremos el contexto en el que surge esta petición, las palabras exactas que la hermana de Hande dirigió a Kerem, la reacción que generó y, por supuesto, el impacto que ha tenido en las redes sociales y en la opinión pública. Estoy seguro de que al final de este vídeo, tendrán una visión mucho más completa y profunda de lo que está sucediendo. Para empezar, pongámonos en situación. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas, ha estado pasando por un momento personal muy delicado. Como muchos de ustedes saben, su hermana, Gamze Erçel, quien también goza de cierta popularidad y es un pilar fundamental en la vida de Hande, ha estado luchando contra una enfermedad. Esta batalla, aunque privada en muchos aspectos, ha sido vivida con valentía y el apoyo inquebrantable de su familia y amigos cercanos. Y es en este contexto de adversidad y amor familiar donde emerge la figura de Kerem Bürsin, un actor con quien Hande compartió una química televisiva y, según muchos rumores y confirmaciones tácitas, una relación sentimental muy especial. La petición en sí no es una simple solicitud superficial. Hablamos de algo que nace de la necesidad, de la esperanza y, sobre todo, del profundo afecto que une a estas personas. La hermana de Hande, Gamze, decidió hacer pública una petición dirigida directamente a Kerem. ¿Y cuál era esa petición? Bueno, se trataba de un llamado a la acción, un ruego para que Kerem, con su influencia y su alcance, se uniera a una causa muy importante relacionada con la lucha contra la enfermedad que aqueja a su familia. Específicamente se trataba de una campaña de concientización y recaudación de fondos para una fundación dedicada a la investigación y el tratamiento de la enfermedad en cuestión. El vídeo donde se realiza esta petición es especialmente conmovedor. No es una producción elaborada, sino más bien un mensaje sincero y cargado de emoción. En él, Gamze Erçel, con una voz que a ratos tiembla por la emoción pero que a la vez irradia determinación, se dirige a Kerem. Lo hace reconociendo la profunda conexión que él tiene con su hermana Hande, y también el respeto y el cariño que ella misma siente por él. Las palabras que utiliza son directas, pero están envueltas en una delicadeza que solo el amor y la preocupación pueden inspirar. Ella habla de la importancia de la solidaridad, de cómo cada grano de arena cuenta en la lucha contra enfermedades que, lamentablemente, afectan a tantas familias. En el vídeo, Gamze explica de manera clara y concisa el propósito de la campaña que están impulsando. Detalla cómo se pueden realizar donaciones, cómo se puede difundir el mensaje y, sobre todo, enfatiza la necesidad de visibilizar esta causa. Y es aquí donde su petición a Kerem cobra un peso especial. Ella le pide que, utilizando su plataforma mediática, su gran número de seguidores y su reconocida bondad, se sume a este esfuerzo colectivo. No le pide un favor personal, sino que se convierta en un embajador de la esperanza para muchas personas que están pasando por situaciones similares. Le pide que sea una voz que amplifique el mensaje de que la investigación y el apoyo son vitales. La forma en que Gamze se dirige a Kerem es digna de admiración. No hay reproches, no hay exigencias. Hay una súplica sincera, un reconocimiento de su papel importante en la vida de Hande y, por extensión, en la de su familia. Le recuerda, de forma sutil pero poderosa, los valores que Kerem siempre ha demostrado tener, su compromiso social y su empatía. Es como si le dijera, sabemos que tiene su gran corazón, sabemos que quieres a Hande y por eso, te pedimos que nos ayudes a dar este paso adelante.
La reacción en las redes sociales a este vídeo fue inmediata y abrumadora. Miles de fans de Hande y Kerem, así como personas conmovidas por la causa, compartieron el vídeo, dejaron mensajes de apoyo y se unieron a la campaña. El hashtag #apoyogamceercel o algo similar se volvió tendencia en cuestión de horas. La gente quedó impactada por la valentía de Gamze al hacer esta petición pública, y también por la nobleza de su causa. Se generó un tsunami de solidaridad que demostró una vez más el poder que tienen las redes sociales cuando se utilizan para fines positivos y humanitarios. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Aunque no tenemos un vídeo oficial de él respondiendo directamente a la petición de Gamze, su reacción se manifestó de maneras muy significativas. Poco después de que el vídeo se hiciera viral, Kerem empezó a compartir publicaciones relacionadas con la campaña. Compartió enlaces para donaciones, retuiteó mensajes de apoyo y, lo más importante, utilizó su propia cuenta de Instagram y Twitter para hablar sobre la importancia de la investigación médica y la concientización sobre enfermedades. Su participación, aunque quizás no tan efusiva como algunos esperaban, fue un apoyo fundamental y un impulso valiosísimo para la causa. Se puede percibir, a través de sus acciones y comentarios, que Kerem Bürsin se tomó muy en serio la petición de Gamze. Él entiende la profundidad de la situación y el vínculo que tiene con Hande. Su apoyo en este contexto va más allá de una simple muestra de amistad. Es un gesto de solidaridad hacia una familia que está atravesando un momento difícil y que está luchando por un bien mayor. Su participación valida la causa y la expone a un público mucho más amplio del que Gamze y Hande podrían alcanzar por sí solas. Lo que hace esta historia tan especial es la forma en que entrelaza la vida personal de figuras públicas con causas sociales importantes. Hande Erçel, con su fama y su carisma, y Kerem Bürsin, con su alcance y su compromiso, tienen la capacidad de movilizar a millones de personas. Y en este caso esa capacidad se pone al servicio de una causa que beneficia a muchísimos más allá de su círculo cercano. La petición de Gamze no solo busca el apoyo de Kerem, sino que también lo posiciona como un agente de cambio, alguien que puede utilizar su influencia para el bien. Es importante destacar la fortaleza de Gamze Erçel. Enfrentar una enfermedad es un desafío monumental, pero hacerlo además con la entereza de impulsar una campaña solidaria y dirigirse públicamente a figuras mediáticas como Kerem Bürsin demuestra una resiliencia y un coraje admirables. Ella no se ha dejado vencer por la adversidad, sino que la ha transformado en una oportunidad para ayudar a otros. Su mensaje es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la acción pueden marcar la diferencia. La relación entre Hande y Gamze es otro punto clave que resalta en esta historia. La forma en que se apoyan mutuamente es inspiradora. La petición de Gamze a Kerem es también, en cierto modo, un reflejo del amor y la protección que Hande siente por su hermana. Y Kerem, al responder a esta petición, demuestra su lealtad y su afecto no solo hacia Hande, sino también hacia su familia. Estos gestos son los que al final del día, nos conectan como seres humanos y nos recuerdan la importancia de los lazos afectivos. Además del impacto directo en la campaña y en la recaudación de fondos, este evento también ha generado un diálogo muy valioso sobre la importancia de la salud, la investigación médica y la empatía. Ha puesto sobre la mesa la necesidad de apoyar a quienes luchan contra enfermedades y cómo la colaboración de figuras públicas puede ser un catalizador para el cambio social. Nos enseña que a veces un simple vídeo o una publicación pueden tener un efecto dominó increíblemente positivo. Es fascinante ver cómo la vida de los famosos, a menudo vista desde una distancia glamurosa, puede tener estos momentos tan humanos y emotivos. La petición de Gamze a Kerem no es una noticia del corazón en el sentido tradicional, sino más bien una historia de amor familiar, de valentía y de responsabilidad social. Nos muestra que detrás de las pantallas de televisión y las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias luchas y sus propias esperanzas. Para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hemos conocido la emotiva petición de Gamze Erçel, la hermana de Hande, a Kerem Bürsin, solicitando su apoyo para una importante campaña de concientización y recaudación de fondos para luchar contra una enfermedad. Hemos analizado el contexto de esta petición, la sinceridad de las palabras de Gamze, la poderosa reacción que generó en las redes sociales y la respuesta de Kerem a través de su participación en la difusión de la causa. Hemos destacado la fortaleza de Gamze, el profundo vínculo familiar y el impacto positivo que este evento ha tenido en la visibilización de una causa humanitaria.
Realmente espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo conmovedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la petición de Gamze? ¿Creen que la influencia de figuras públicas como Kerem es importante para este tipo de causas? Por favor, dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y antes de irnos, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente si creen que les interesará esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Con cada suscripción, me impulsan a seguir creando vídeos como este, llenos de historias que nos inspiran y nos conectan. Gracias de corazón por haber estado conmigo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.